Ok, chicos. Entonces, nosotros tenemos que analizar las cimentaciones. Cuando se tiene un plinto, se analizan por lo general los plintos en flexión y en cortante, ¿cierto? Entonces, tendríamos la columna y tendríamos el plinto. ¿De acuerdo? En esta columna yo voy a tener una carga. En esta columna tendríamos una carga PU y datos que yo obtengo del, del suelo, ¿sí? Que serían los esfuerzos que yo voy a, que van a ser lo que soporte el, que no se desplace el plinto, que el plinto no se hunda más. ¿De acuerdo? Esto de aquí nosotros conocemos en el estudio de suelos como sigma admisible, ¿sí? Entonces, el objetivo del diseño de un plinto, en general de una cimentación, es que encontrar los aceros de refuerzo en ambos sentidos, se va a generar una especie como de parrilla, ¿sí? Una parrilla, o sea, en sentido horizontal, en sentido vertical las varillas, y necesito también yo determinar los valores de las longitudes, de la longitud del plinto, y evidentemente la altura del plinto, ¿de acuerdo? Entonces, para poder determinar la altura, los aceros y las dimensiones en planta del plinto, y yo le veo al plinto en planta, tendríamos el plinto. La columna es siempre importante, la columna o el fuste que yo estoy colocando ahí. Y tendríamos B por L. Por lo general, chicos, este BL está en el sentido en que yo estoy analizando, o sea, base en el sentido horizontal y L en el sentido vertical. Pero ahí ya nos vamos a ir acomodando según cómo vamos viendo el trabajo, porque no siempre los plintos son cuadrados. Hay veces que los plintos son rectangulares, hay veces que la columna no está en el centro, sino la columna está en una esquina o está en un lado del plinto. Entonces ahí nosotros tenemos plintos centrales o céntricos, plintos de lindero y plintos esquineros. Y de acuerdo a eso vamos a ir viendo los cambios que tenemos en cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer análisis que nosotros hacemos es el análisis de la viga en dos direcciones, perdón, de la viga en una dirección. ¿De acuerdo? Entonces vemos, nos imaginamos, tenemos la columna, de la columna nos desplazamos, como dice aquí, un valor de D desde la cara de la columna, siendo D la altura del plinto, nos desplazamos un valor de D, ¿sí? Y obtenemos esta área de aquí. Esta área va a generar un cortante. Ese cortante, estas fórmulas no les pongamos, ¿de acuerdo? Y vamos a ir haciendo paso a paso y vamos a ir entendiendo lo de las fórmulas. Quiero que entiendan de dónde sale esto. Esta carga de aquí, o sea, esta área de aquí, yo tengo en la parte de abajo un esfuerzo. Si tengo ese esfuerzo y esa área, yo puedo encontrar cuál es la carga que va a estar generando ese esfuerzo. ¿De acuerdo? Ese sería mi cortante. Ese cortante tiene que ser menor a phi BC. Nosotros en cortante encontramos ya cuánto vale phi BC, que es 2/3 de lambda rho W a la 1/3 por raíz de F' C por B y por D. ¿De acuerdo? Entonces con eso yo puedo encontrar, comparar si el phi BC
es menor que el cortante que va a estar actuando en este elemento. ¿Sí? Entonces, como ven, no es complicado. Obviamente, si es que el valor del cortante que yo obtenga aquí es mayor a mi phi BC, el elemento no soporta, entonces tengo que aumentar el peralte de la cimentación. Eh, por lo general, no se coloca estribos en plintos. Se podría colocar tal vez ganchos, tal vez una cosa así, pero no es lo normal. Entonces, lo mejor es aumentar el peralte. Es lo que por lo general se hace. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, este es el que le llamamos cortante en una dirección, pero no piensen que solo se hace en un lado. Se hace en el un lado y en el otro lado. Obviamente, si es cuadrado, los resultados nos van a dar lo mismo en el un sentido que en el otro. ¿De acuerdo? Pero si es rectangular, el área cambia. Y al cambiar el área, tenemos otros valores. Tenemos que revisar en ambos sentidos que nos dé diferente. Igual, si la columna no está centrada, si está en otro punto, tendríamos 4 valores que analizar. Obviamente, los que más gravedad nos van a dar son los más grandes, ¿no es cierto? Pero hay que analizar en los cuatro frentes que se nos generan. Ese es el cortante en una dirección. Para el cortante en 2 direcciones, tenemos que ahora hacer esta figura de aquí. Y obtenemos este valor de este como círculo, este como cuadrado aquí interno, que es de la cara de la columna, nos vamos d sobre 2 a cada lado de la columna. ¿Sí? Como ustedes están viendo aquí en esta figura de la cara de la columna, nos desplazamos d sobre 2 a cada lado de la cara de la columna y generamos esta nueva área. Nuevamente, chicos, no le hagan caso todavía a esto de aquí. Con esta área, nuevamente multiplicamos por el sigma, por el esfuerzo que está generando el suelo, y encontramos un cortante. Ese cortante va a estar distribuido en toda la cara interna de este elemento. ¿De acuerdo? Ese valor de ese cortante, tenemos que compararlo. Primero tenemos que calcular este valor de phi BC, de BC, perdón. De acuerdo con estas ecuaciones de aquí. Aquí estamos trabajando todo en megapascales. ¿De acuerdo? Con el valor de BC. Y este valor de BC que tenemos aquí, sí, lo reemplazamos en esta ecuación de acá. No, ya les pongo yo la ecuación, está faltando aquí. Para ver cuál es el BN. El BN es cuánto nos puede soportar efectivamente nuestro plint. ¿De acuerdo? Pero para eso primero calculamos BC y luego calculamos el BN en función de BC. El BC no es el phi BC que nosotros estamos acostumbrados. Este BC es esfuerzo de cortante. Esto va a estar en megapascales. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos el menor de estos y nos vamos a la ecuación de BN, que creo que es esta de aquí. Aquí creo que es BN, BC, BO sobre D. Ya les confirmo, chicos. Valores diferentes aquí. El valor de lambda sub S no tiene nada que ver con el hormigón normal o con el hormigón liviano, sino es un factor de tamaño, ¿sí? Y se calcula con esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? En donde el valor de D debe estar en milímetros. Lambda sub S. El valor de beta, aquí déjenme de una vez cambiarle, es siempre mayor a 1. Entonces, este es lado largo. Dejemos de nomás en mayúsculas. Lado largo dividido para lado corto. ¿De acuerdo? Y tenemos el valor de alfa sub S. Alfa sub S está dado por, dependiendo si la columna es de interiores, es columna de borde o es columna de esquina. Cuando es columna de interiores, 40. Cuando es columna de borde, es 30. Y cuando es columna esquinera, es 20. 40, 30 y 20. ¿De acuerdo? Entonces, esta de ahí es una columna central o columna interior. ¿Cierto? Tengo a todos los lados, tengo continuidad. La columna de borde, que no tengo más hacia el otro lado.
Y si de aquí se van hasta el filo, hasta el decanato, la última columna es la columna esquinera. No es complicado, ¿no es cierto? Esas ecuaciones de aquí no las consideramos porque verán, la idea del ACI es que ustedes con estas ecuaciones se plantean un D y revisan si ese valor de D para estos momentos y para esto funciona, con este valor de D también. Pero vamos a hacerlo de una forma más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces planteémonos un ejercicio y hagamos y vayamos resolviendo estos valores. Ahí simplemente yo no entiendo qué está haciendo el OneNote. Yo no lo aquí. Ok, chicos. Entonces, vamos a pensar en un plinto superficial primero. Es decir, que tengo aquí el suelo, plinto totalmente superficial, y que llega con una columna aquí, totalmente centrada. Con una columna de 30 por 30. Así le estaríamos viendo en planta, ¿no es cierto? La columna centrada. Y ponemos una carga P de 40 toneladas. 210, 4200. Sigma admisible, pongámosle que es de 12,5 toneladas por metro cuadrado. Sí, y empezamos a dice. Por favor, chicos, calculen las dimensiones que debe tener este plinto, por favor. Vean, chicos, esto es bastante sencillo, ¿no es cierto? Yo tengo una carga de 40
Tengo un peso P igual a 40 toneladas. ¿Sí? Y el sigma admisible me está diciendo es 12,5 toneladas por cada metro cuadrado. Entonces, el área, voy a poner aquí mejor así, el área que yo necesito va a ser igual a 40 dividido para 12,5. ¿Cuánto? 3,2 metros cuadrados. Como es una carga, como está totalmente cuadrada y la columna está en la mitad del plinto, yo podría hacer un plinto cuadrado, ¿cierto? Entonces, como ese es el área, simplemente saco la raíz de esto y me queda que el área del plinto, perdón, el L, pongamos de aquí A, va a ser igual a L por L, porque es cuadrado. Por lo tanto, L va a ser igual a 1,78 metros. Entonces yo consideraré mi L igual a 1,8. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy asegurando ahí que la carga que yo estoy colocando, el suelo va a soportar, porque estoy poniendo más de lo que, un poquito más, ¿no? 1,78 me da efectivamente 1,78, 85 y 40 y no sé qué, pero yo pongo 1,8, o sea, 2 centímetros más por cada lado. Ahora, ¿cuál sería la altura? La altura, ustedes pueden trabajar algo alrededor de L sobre 5, L sobre 4 más o menos del valor de L. Entre L sobre 6 y L sobre 4. ¿Sí? Obviamente, si no les da, nos va a dar problemas en el, nos va a dar problemas en el cortante. ¿Sí? Si yo le hago L sobre 4 va a ser una altura altísima, va a ser un plinto súper alto. Tal vez si le hago con L sobre 6 me sale menor. Sí, la idea es, si sale muy grande la diferencia entre los cortantes, puedo, puedo mejor, puedo mejor eh, rediseñar, ¿no es cierto? Entonces, 1,8 sobre 6, 30 centímetros. Esto no es norma, no es nada. Entonces, voy a poner que la altura de mi plinto es de 30 centímetros. ¿De acuerdo? Recubrimiento. ¿Cuánto sería el recubrimiento para un plinto, chicos? 7,5 centímetros. No, vimos la tabla cuando son recubrimientos desde el ACI. Siempre me olvido el número de esa tabla. ¿No? Y, ya está, sí, 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 sí. Vamos esto con ACI 14. Ah, vean, justo. La 26131. ¿De acuerdo? Entonces, vean, chicos. Si está construido contra el suelo y permanentemente en contacto con él, para todos los miembros, cualquiera que sea este, el recubrimiento mínimo es de 7,5 centímetros. ¿De acuerdo? Si quieren ponerle 10, está bien, no hay problema. Pero no puedo poner menos de 7,5 porque debo proteger el elemento de humedad y cosas de ese tipo. Si esté expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo, barras de 20 a 56, 5 centímetros. Y barras de 16 para abajo,
o sería barras de 18 milímetros hacia abajo, 4 centímetros. No se confunden, es de la 6131, la 6132 es para pretensar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, digo, si yo estoy hablando de elementos que están a la intemperie, esa columna no está a la intemperie, pero está así. Entonces yo podría hacer una diferenciación entre la columna que está acá y la de allá, ¿sí? O elementos que no están expuestos a la intemperie, como todas las columnas y vigas de aquí adentro. Si hablamos, nosotros estamos hablando de vigas ahorita, ¿sí? En todo el semestre hablamos de viga, entonces la altura, el recubrimiento mínimo es de 4 centímetros. De losas puede ser hasta de 2 centímetros, vean, siempre y cuando no estén a la intemperie, ¿de acuerdo? No es lo mismo viguetas que vigas. Entonces, columnas y vigas, vean, es de 4 centímetros. 26, 131. Entonces, nosotros estamos en contacto contra el suelo o estamos debajo del suelo, por lo tanto, nuestro recubrimiento va a ser de 7.5 centímetros. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dibujemos el plinto para poder hacerlo del cortante. Antes de hacer flexión, primero hagamos cortante. Cortante en una dirección. Entonces, voy a separarme de la cara de la columna un valor de D. El valor de D será 22.5, ¿no es cierto? Es el D del plinto. Entonces, aquí voy a tener un recubrimiento R y este sería D. Entonces, sería la altura del plinto que dijimos que es 30 menos 7.5, me queda este 22.5. Aquí tengo que trazar una línea. ¿Sí? Y voy a hacer el análisis de esta parte de aquí. Este, este elemento de aquí, tengo aquí una longitud L de 1.8, 1.8. ¿Y cuánto me da el valor de aquí? ¿Verdad, chicos? ¿Cuánto? Sí. 0.525 centímetros. Entonces, el valor de mi BU, el BU que yo voy a calcular, va a ser igual a sigma por el área, voy a poner esa ahí que está pintada con tomate, por esa área de ahí, ¿no es cierto? Ese sería mi valor del BU. Pero tengo que calcular este sigma, ¿sí? No es el sigma del suelo, el sigma del suelo es lo máximo que puede soportar el suelo. Este sigma es, con todas las condiciones que yo he calculado hasta ahorita, cuánto es la reacción del suelo. Entonces, el sigma va a ser la carga es 40 toneladas, dividido para el área.
que sería 1.8 al cuadrado. El valor de sigma, 12.35. Es un poco menor del sigma admisible, ¿no? 12.35 toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, mi valor de BU sería 12.35 por 1.8 por 0.525. 11.66 toneladas. 114.45 kilonewtons. ¿De acuerdo? El valor de D es la altura de la cimentación. Igual que pía, ¿no? Ok, entonces nos toca calcular ahora FIBC. FIBC, FIBC es el valor de phi que multiplica a 2/3 lambda rho W elevado a la 1/3 raíz de F'(C) por B y por D. ¿Cierto? ¿Cómo calcularía rho W? Todavía no calculo el acero. ¿Cuál sería el valor de rho W? En el peor de los casos tenemos que poner el acero mínimo. Entonces, el AS mínimo para plintos o para losas macizas es 0.2018 P por D. Por lo tanto, el rho mínimo para este tipo de estructuras es 0.2018. Entonces ya tengo el rho W. Si me sale más, obviamente el FIBC va a ser un poquito mayor, pero en el peor de los casos pongo el mínimo. Luego ustedes pueden revisarle que siga cumpliendo cuando ya calculemos el rho, pero por lo pronto podríamos utilizar el mínimo. ¿Cuál sería el valor bueno, el valor de D? Ya tenemos, ¿no es cierto? 22.5. ¿Y cuál sería el valor de B? ¿Cuál sería el valor de B en este caso, chicos? Estamos trabajando con este elemento de aquí, ¿no es cierto? ¿En dónde está producido el cortante? ¿Dónde se va a producir el cortante por este elemento? Imagínense que yo tengo, este es el plinto, o la mitad este es el plinto así, ¿no es cierto? Y yo le saco esta que sería solo la parte roja, esta sería la parte
que se queda con la columna aquí en la mitad, la columna ahí, y esta es la parte roja. El cortante se refiere en esta cara de aquí. Es decir, si yo le hago un corte aquí, tendríamos el plinto, tenemos la columna, y la idea, ¿por qué el valor de D? Porque yo espero que en ese cortante en una dirección, aquí se genere una fisura a 45 grados. Y por eso se va a generar un plano de falla aquí, en toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como, diría, la viga que yo voy a analizar. Entonces, en este caso, el valor de B sería toda esta longitud de aquí, ¿de acuerdo? Porque es el punto de contacto que tengo con el elemento. El 52.5 no tiene nada que ver porque no está en contacto con la parte que se va a romper. El valor de la base sería esa línea que se genera en el elemento. En este caso es igual a L, ¿no? Entonces tendría que el phi BC, vamos a reemplazar todos los valores para ir viendo cómo salen. Phi BC sería 0,75 porque es de cortante, 2/3 por 1 por 0,2018 elevado a la 1/3 por raíz de 20,59 por el valor de la base que es 1,8 por 0,225. ¿Cuánto nos da phi BC, chicos, por favor, en kilonewtons? Chut, 111,77. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, para este caso, phi BC es menor que BU, por lo tanto, no cumple. Sí. Bueno, que salgan estas cosas ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, vamos a hacer con otro color y ahora encontremos para el valor de D, el valor de H, perdón, pongámosle de 40 centímetros, de 35 centímetros. Entonces, la altura va a ser 35, el recubrimiento sigue siendo 5, esto sería 27,5. El valor del gamma está bien, el valor de BU ahora va a variar porque esto ya no es 52,5, esto es 27,5, 1,8, 2 dividido, 0,15 menos 27,5 menos 0,475. Por lo tanto, el valor de gamma, de BU, perdón, 0,475 dado por 1,8 y por 12,35, 10,56.
103.59. Si se dan cuenta, chicos, es un ganar, ganar, porque aumento la altura, se reduce el BU también, porque es menos la cantidad de área que se debe aplicar. Se reduce el BU y aumenta el BC. En el otro estuvimos casi al límite, 111 contra 114. Entonces ahora el FIBC, lo único que cambia es que aquí ya no es 0,225, sino aquí es 0,275. Entonces sería 20.59 raíz, todo 0,18 verso de 3 elevado por 2 por 3 dividido, 0,75 por 1,8 por 0,275 por 10 al cubo, 136.61. Entonces, 136.61 es mayor que 103.59, entonces estamos bien. ¿De acuerdo? Aquí con los colores se van guiando, así van a estudiar de aquí. Es mayor a 103, por lo tanto puedo continuar. Preguntas hasta aquí, chicos. Dígame. Hasta el 5. Ajá. Es una carga última, es PU. Sí, realmente, claro, si fuera carga muerta más carga viva, deberían poner ¿cómo se llaman? Los de diseño. Pero yo le estoy poniendo como PU. Pues como es PU, ya te va a dar un cortante último, PU. Porque es una buena pregunta, en todos los factores, en todos los programas de cálculo, te dan la reacción aquí. O sea, ya todo lo que debería estar sumado de aquí para arriba ya está en esta reacción. ¿Sí? El siguiente ejercicio que haremos es una viga, un plinto enterrado, y obviamente ahí te da obviamente solo hasta aquí. Hay que calcular el peso del fuste, el peso del suelo y todo eso. Pero por lo pronto, como era superficial, ni siquiera consideramos el peso de la columna ni de la cimentación, que también se debería considerar. Es nuestro primer acercamiento a este para ir poco a poco. Ok, chicos. Entonces vamos con el corte en dos direcciones. Nuevamente voy a dibujar la viga, la viga, la cimentación, la columna, ¿sí? Y voy a tener por fuera algo así. La diferencia aquí es que a cada lado de la columna yo voy a tener de medios y de medios.
Le voy a quitar. TV Face. Entienden que es la parte de afuera, ¿no es cierto? Se ve horrible así. Es la parte que está por fuera. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma forma, calculamos este BU, el B, como esta área de aquí multiplicada por el esfuerzo. El esfuerzo ya tengo que era 12,35. Y a esto le multiplico por el área. El área sería 1,8 elevado al cuadrado menos eh, de 30 era la columna. Sí, de 30. 30 más 27,5, 0,575 al cuadrado. 35,93. Poner. Ok, chicos. Entonces, con esos valores, este le dejamos un ratito por ahí guardado. Y encontremos, estas son las ecuaciones que necesitamos. Las que dicen aquí, voy a copiarles acá, voy a copiarles acá. Ayer, con el otro curso tuvimos un relajo porque verán, esta parte del ACI es la última parte en donde están los elementos, todas las fórmulas del ACI, pero para diferentes unidades. Si le hacemos esto en megapascales, sí nos sale, pero si le hacemos con esta de acá en kilogramos por centímetro cuadrado, no sale absolutamente nada. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte de ahí. O tal vez estoy mal interpretando yo los resultados, pero con esto de megapascales van a ver que nos da resultados coherentes. Entonces, encontremos esos tres valores de BC. Déjenme, dígame. 1,8 al cuadrado menos. No, lo que estoy haciendo es encontrando el área de todo lo que está aquí por fuera. A ver, el área de todo esto que está por fuera. Entonces, encontré el área del cuadrado, que sería 1,8 al cuadrado, y le resté el área del cuadrado interno. El cuadrado interno es la base, es la columna más un valor de D, porque le resto D a cada lado. De la columna 0,30 más 0,275 me queda 0,575 al cuadrado. Sí, chévere. También voy a copiarles estas ecuaciones de aquí, chicos, para que puedan ir encontrando sus valores. Ya.
Este valor de BO, chicos, de aquí, es este perímetro de esto. El perímetro de la parte interna, este es igual al BO que ustedes ven ahí. Perdón. Beta es el lado largo de la columna dividido por el lado corto de la columna. A ver, veamos. No estoy diciendo malas cosas, es 22652. Vamos a ver. Código. Beta es la relación del lado largo al lado corto de la sección de la columna, o carga concentrada o área que está en reacción. ¿De acuerdo? Entonces en este caso va a ser 1. No les dije, pero como está en el centro, pensaríamos que es una columna interior. Podríamos un poco también conversar del tema. Está dimensional. Ajá.
pero debe ser calculado en milímetros. ¿Cómo está ahí? Tal vez están preguntando por esta parte de aquí de D sobre DO. Aquí, en cualquier unidad que le pongan, deben ser las mismas nomás, porque está en centímetros, en la unidad. Por favor, calculen eso, chicos. Mierda. ¿Tenemos chicos dólares? ¿Cuánto es el primero? En megapascales. 1,46 megapascales. El otro, 2,24 megapascales. Y el último, 2,49 megapascales. Entonces, de los tres chicos, tomamos el menor. Sería este de aquí, 1,46 megapascales.
Por lo general, les va a dar siempre el primero, o sea, no quiero decir por general, pero es raro que les dé otros valores, a excepción, bueno, cuando son centradas, cuadradas, columnas cuadradas, sí. Cuando son esquineras, pueden dar los siguientes valores, los de más abajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el phi BN ahorita. El phi BN es con esta ecuación de aquí. Ahora sí, chicos, el BC está en megapascales. Y BC debería multiplicar por 0,75 por 1,46, por lo que les haya dado el valor de BO y por D. Y ese resultado nos debe dar en kilonewtons. ¿Cuánto les da, por favor? ¿Cuánto le dio BO? 0,575 por cuadrado. Por 4. 2,3. El phi BC, 1,46 por y 0,75 por. Y por D, que era 0,275. Y es al cubo por 692,59. 2,59 kilonewtons. Esto, chicos, es mucho mayor que BC, que BU, perdón. Recuerden que el BU era 35,93. ¿Sí? Entonces está comprobado que sí. Para, para cortante en dos direcciones. El crítico es el cortante en dos direcciones. El cortante en dos direcciones, por lo general, no es el que más diferencia. Pero hay que tener. Es un ejercicio súper sencillo, una carga puntual, sin momentos, nada más céntrica, totalmente centrada. Entonces, no está dando problemas positivo, importante en nuestro vida. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí está ya restringido, ya está el corte en dos direcciones, y ahora sí podemos, una vez que está pasado eso, ahora sí podemos analizar flexión. Entonces vamos para analizar la flexión. Entonces vean, chicos, para el cortante en una dirección, nos desplazábamos de la cara de la columna un valor de D. Para el cortante en dos direcciones, nos desplazamos D sobre 2. Cuando yo voy a analizar flexión, hago el análisis en la cara de la columna. Entonces, como yo tengo una carga puntual, una carga totalmente centrada, sin momentos, sí, yo espero que la distribución de los esfuerzos del suelo, como veíamos en la presentación, sea rectangular. Sí. Entonces, este va a ser el sigma, no el admisible, sino el sigma que se genera de reacción cuando yo le pongo la carga. Sigma admisible es el último que puede soportar el suelo. Este sigma de aquí es el sigma de reacción. Si no hay ninguna fuerza encima, no hay sigma. Este valor de sigma, ya le calculamos, era 12,3. 12,35. Entonces, tenemos ahora esta figura
Visto en planta. Está bien mal puesta esa columna de ahí. Tenemos la columna. Entonces, con respecto a la cara de la columna, ahora ya no en D, ya no en D sobre 2, sino con respecto a la cara de la columna. Fíjense, chicos, yo voy a tener esta área de aquí. Si yo separo, ya seguir dibujando hacia abajo, tendría la columna y tengo hacia abajo una carga. ¿Cómo se va a deformar esto? Pensemos que la columna tiene tanto peso, obviamente, que no le va a permitir que se vaya hacia arriba, porque las cargas de arriba no son activas, son reactivas. O sea, si no hubiera el peso, no hay las cargas de abajo. Las cargas de abajo le dan equilibrio. Entonces, ¿cuál es la deformación? ¿Cómo es la deformación de este elemento? Este elemento se va a deformar así. No va a aumentar el tamaño, no es decir, fue mal error, mal dibujo mío, pero es que se va a hacer hacia arriba. Entonces, si se hace hacia arriba, ¿a qué les recuerda esta forma de aquí, chicos? Aquí tengo totalmente restringida la rotación. ¿Qué? Una viga empotrada. Entonces yo voy a tener una viga empotrada y puedo considerar que tengo una carga repartida aquí abajo que me va a generar un momento. Y esta es la gestión. Porque les digo, o sea, las fórmulas que están en la presentación, y eso sí, o sea, por ahí se va. Pero la idea es que ustedes entiendan cómo está esto. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo encontramos esa carga? ¿Cómo encontraríamos esa carga? O sea, la carga de aquí y cómo encontramos el momento. Hay dos formas, chicos. Todos nos llevan a lo mismo. Yo puedo encontrar el área de esta figura. El área de esta figura, multiplicada por el sigma del suelo que ya tenemos, 12,35, ¿no es cierto? El área de esta figura por este sigma de aquí, que sería esto de aquí, ¿qué me da? Multiplico el área por un esfuerzo. Me da una carga P. Y esa carga P, ¿en dónde va a estar aplicada? En la mitad de esta vida de aquí, hacia arriba. Entonces ya tengo el momento. ¿Sí? Cuando esto es pequeñito, 1,80 m, está bien, no se puede hacer. Si yo tengo una figura súper grande, yo podría también analizar por tramos de 1 metro. ¿Qué pasa en 1 metro por 1 metro y 1 metro? Y ahí el resultado me da en AS por metro. Ah, no.
Si es muy largo este elemento, si es un elemento gigantesco y voy a llamarlo así gigante, solo hablamos de 1 metro por 1 metro, y después por 1 metro de losa. 1 metro de losa. ¿Por qué digo losa? Porque es por losa, totalmente con losa. Entonces, no le hagamos así. ¿Cuánto es el momento, chicos? El momento, voy a poner aquí el área, calculemos el área. Sería 1,80 m por 1,8 sobre 2 menos 15 centímetros. ¿Cuánto es el área? 1,35 metros cuadrados. Voy a ponerle aquí una carga Q. Esta carga Q sería 1,35 por 12,35. 16,67 toneladas. Por lo tanto, el momento M sería 1,8 dividido para 2 menos 15 multiplicado por 16,67, 12,5 toneladas por metro. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, yo considero como que esto fuera una viga. ¿Y la viga de qué dimensiones es, chicos? ¿De qué sección es esta viga? Véanle, analícenle cómo le estamos haciendo, cómo llegamos a la viga empotrada y vean cuál es la sección de esta viga que quieren analizar. 0,35. Perdón. La sección de la viga es de 1,8 de base por 0,35 de ancho. Voy a ponerle aquí en centímetros de 180 por 35, con un recubrimiento de 7,5 centímetros. Por lo tanto, el AS, ¿cuánto me da el AS? Tengo ya el momento, tengo ya la sección, ¿cuánto me da el AS? Profe, nos señala la tarde. A ver, el brazo de palanca es desde aquí hacia acá. Entonces, esto es 1,8 dividido para 2 menos 0,15. Porque la distancia. Ajá, Ese es el ancho total de la zona roja. sí. Por eso para que se llegue a la. Oh, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Muchas gracias. 1,8 dividido para 2, 115 menos 75, 2 dividido. Sí, 0,35. Y el valor de Q, 16,67, 6,25. Sí, muchas gracias. 6,25 toneladas por metro. Entonces, con eso encontremos el AS. Sería 180, 35, 7,5. Momento último de 6,25. 6,08. ¿De acuerdo? Ese es nuestro AS. AS.
35. ¿Listo? Entonces, chicos, ese acero que estamos viendo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Perdón? ¿Aquí? Ah, ¿cómo estaría el acero en esta figura de aquí? Acabamos de calcular con esa área y encontramos ese a ese. ¿Cómo estaría ese acero ahí? ¿Horizontal, vertical? Ok. Yo tendría unas varillas aquí así. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que distribuir, voy a dibujar la sección del plinto en 1,80 m por 35. Yo tengo que distribuir 6,08 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Para esta sección, ¿cuál sería el acero mínimo? Empecemos por ahí. El AS mínimo es igual a 0,2018 por 180 y por 35. Aquí no es B por D, aquí es B por H. ¿De acuerdo? Entonces serían 0,2018 por 180 y por 35. El acero mínimo es 11,34. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, chicos, no nos alcanza, o sea, nuestro valor es menor que el mínimo. Por lo tanto, este es el AS que nosotros ocuparemos. Sí, 11,34 centímetros cuadrados. Tengo que distribuir, entonces yo ahí puedo decir, voy a distribuir cada 10 centímetros, cada 15, cada 20, no sé. Por ejemplo, si le hacemos cada 20 en 1,80, yo tendré que poner ¿cuántas varidas? ¿Qué dice? ¿9? En 1,80 m. Para el acero, sí, el acero, como simplemente armada, sí le terminamos con D, ¿verdad? Ajá, claro. Sí, porque para el mínimo, que no. Es la norma. Está en el ACI. Ajá. Ahí te pone totalmente B por H.
Cuando es de vigas es B por D. En cambio, cuando es de losas, losas macizas y esto trabaja como una losa maciza, te pone B por H. Sí. A ver, chicos, vamos a hacer ciertas preguntas. Yo tengo aquí tengo 1 metro y quiero distribuir esto cada 50 centímetros. ¿Cuántas varillas entrarían aquí? ¿Cómo hacen? 1 dividido para 0,5 me da 2. La pondría una aquí y otra acá. ¿Cada cuánto están esas? Entonces pongo cada 50 centímetros. La una pongo aquí, la otra pongo acá. Y el otro extremo, pues serían 3. ¿Sí? Entonces, para distribuir 1,80 cada 20 serían 10 varillas. ¿Sí le cachan? Lo que cuando ustedes dividen 1,80 para 0,2 les da los espaciamientos. O sea, cuántos huecos voy a tener. Pero una cosa es tener cuántos vacíos de estos, o sea, cuántos espaciamientos ese, y cuántos varillas tengo yo. Entonces, cuando ustedes dividen 1,80 para 0,2 les dio 9 espacios. Pero siempre el número de varillas es uno más. Entonces, si me dio 9, realmente yo voy a poner 10 varillas, voy a poner. Exactamente. Entonces, ahí es cuando ustedes pueden ir jugando un poco con mejorar un poco el diseño. Realmente deberíamos tomar el recubrimiento lateral, que tiene que ser 7,5 también, porque está enterrado esto. Entonces sería 1,65 dividido para 0,2. ¿Menos dan cuántas? 165 dividido para 0,2 nos da 8,25. ¿No es cierto? No voy a poner 8,25, voy a poner 9. Voy a poner 9 espacios. Como tengo 9, pongo 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los maestros no van a medir en obra que tenga exactamente esa dimensión, porque si yo voy a poner 10, ahora sería 165 dividido para 10, me quedaría cada 16,5. Si bien estoy calculando cada 20, en obra van a estar cada 16,5. ¿Qué es mejor? Es mejor para el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos que voy a ponerle 10 varillas. ¿10 varillas de cuánto me entran ahí, chicos? 10, o sea, sería 1,13, ¿no es cierto? ¿Y la de 12 cuánto tiene? 1,13 tiene la varilla. Es exactamente, vean, chicos. A ver, si voy a poner 10 varillas, a ese de cada varilla sería 1,134. Es lo que necesito, ¿cierto? Centímetros cuadrados. Y un phi de 12 tiene 1,131 centímetros cuadrados. Yo le pusiera. Al fin y al cabo, voy a poner más espaciaditos, ¿no es cierto? O sea, realmente necesito solo 9 varillas y voy a poner 10. Entonces, ese centésima de milímetro, esas 3 centímetros, ya están en que voy a poner más varillas, una varilla más, una varilla extra. Entonces, el resultado de esto sería, ya en obra verán que les van a cambiar, pero me quedaría 10 pi de 12, perdón, un pi de 12 cada 20 centímetros. Cada 20 centímetros. En el cuadro de plintos, ahí le ponen que en ese sentido, van a ser 10 varillas, porque hay que hacer un cuadro de plintos. Y en ese cuadro de plintos ahí tienen el valor de
Tienen que poner cuántas varillas ponen. Ponen el espaciamiento que está cada 20, realmente va a salir cada 17 algo. Entonces les van a dar la cantidad de varillas necesarias. Como es cuadrada, si hacen el ejercicio en el otro sentido, les va a dar exactamente lo mismo. Y en el otro sentido tendrán un phi de 12 cada 20. Cuando se dibujan los plintos, se dibuja la planta y el corte. Un phi de 12 cada 20. Pi de 12 cada 20. ¿De acuerdo? Y ahí se vean, o sea, no es más el diseño del plinto. Lo más complicado realmente es diseño, no más complicado, lo más largo es encontrar el que esté bien el cortante, que esté bien la altura del plinto. Ahora, chicos, por el plinto, no. Va a alcanzar el tiempo solo para hacer ejercicio de eso. Por lo general, chicos, primero, los plintos están enterrados. ¿Sí? Y este plinto que está enterrado, yo tengo aquí el valor de PU. ¿De acuerdo? Entonces, al diseño que acabamos de hacer ahorita, tenemos que sumarle el peso del fuste y tenemos que sumarle el peso del suelo que está aquí de relleno. Ustedes se podrán dar cuenta, cuando se hace el plinto, se hace este hueco, se funde el plinto, se funde el fuste o muñeco y luego otra vez se debe rellenar. Entonces ahí tengo el valor del peso total que va a estar aplicado sobre el suelo. Con ese valor, más el peso del plinto, se debe entrar en un proceso iterativo hasta que los valores nos den los adecuados. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, cuando, aparte de eso, por lo general, y especialmente nosotros que vivimos en una zona sísmica, yo también tengo un momento XX y también tengo un momento. ¿Saben cómo interpretar estas flechas con doble cabeza? Se aprendan, ¿no? Es evidente, ¿no, chicos? Que yo tengo el plinto, ¿sí? Y yo estoy diciendo que tengo una carga PU aquí así, y es facilito dibujar el momento MXX, ¿no es cierto? Pero ¿cómo les dibujo el otro momento? Que está en el otro sentido así. Entonces lo que hacen ahí es ponen su mano derecha en el sentido de la doble flecha y cierran la mano, y ese es el sentido del momento. No sé si en los libros modernos o en el YouTube haya eso, pero en los anteriores había eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto de aquí, entonces yo digo, pongo el momento aquí, entonces el momento se está desarrollando aquí. Si yo tuviera esto en tres dimensiones, tuviera un momento está hacia allá y el otro momento está hacia acá.
Le pongo el pulgar en las dos flechas y como cierre en la mano derecha, está direccionado el momento. Por eso yo jamás les voy a decir momento positivo o negativo, porque depende mucho. Imagínense que no fuera un aula así, si fuera un aula cero. Y yo estuviera en la mitad. Para los unos son positivos y negativos. Entonces, con las dos flechas, todo el mundo pone hacia dónde está la mano y él sabe contestar. Entonces, así es como se ponen por lo general los momentos. ¿De acuerdo? Entonces, el es el momento MXX y el momento MYY. ¿De acuerdo? Ahora ya no va a ser tan fácil. Yo pongo la carga sobre este elemento. ¿Qué fue el ejercicio que hicimos ahorita? Pusimos una carga aquí y todo se desplazó igualito. Entonces los esfuerzos, yo pienso que el suelo está de tal manera que los esfuerzos en el suelo que se generan, me generan en un plano rectangular. Es decir, aquí abajo yo tengo un paralelepípedo con todas las aristas iguales, ¿no es cierto? Pero ahora pensemos el mismo ejercicio, le pongo la carga P, que está ahí, la carga PU, ¿sí? Y ahora que yo le pongo un momento para acá, este momento que le estoy llamando Y, hacia allá, ¿qué va a pasar? Él se va a intentar aplastar así, pues. Entonces los esfuerzos de este lado van a ser más grandes, ¿cierto? Entonces, y abajo ya no se va a generar un rectángulo, se genera un trapecio. Si yo le veo desde acá, el esfuerzo de acá va a ser más grande que el de acá. Entonces, si yo le veo de acá, aquí va a haber un trapecio. Voy a tener sigma 1 y sigma 2. Le hice solo esto nomás. Ahora, si aparte de aplastarle, o sea, de ponerle la carga vertical, le pongo el momento así y también le pongo el momento en el otro sentido, yo voy a tener aquí la sumatoria de el efecto este más este efecto, el de aquí va a ser un esfuerzo súper grande. Como ustedes están viendo aquí, van a tener aquí un trapecio, acá tengo otro trapecio y acá otro trapecio y acá otro trapecio. Entonces ya no tengo un solo esfuerzo sigma de reacción. Voy a tener 4 esfuerzos en cada uno de los vértices de mi plito. Y eso yo entiendo que vieron en cimentaciones. ¿Cómo calculo esos valores? PU sobre BD, PU sobre BL, más menos 6 veces MU sobre BL al cuadrado, más menos 6 veces MY sobre L, L al cuadrado. Al igual que a mí, pues sueño es un sueño, ¿no? A ver, yo voy a intentar dibujar eso para poder ver los ejercicios. Estoy diciendo, voy a intentar hacer esto así en 3 dimensiones. Y ya no es rectangular, sino ahora va a ser una figura cualquiera. Entonces, voy a suponer que yo tengo un momento aquí, en este sentido, que le voy a llamar MX, pensando que tengo X en este sentido y Y en este sentido. Y ahora pongámosle, también tengo un momento hacia atrás, MY, y también tengo una carga P aquí. O sea, así es como son los plintos en la realidad, pues tienen los momentos MX, MY y la carga P aplicada ahí en el centro, poniendo que ahí está la columna. Si yo considerara solo la carga P, como hicimos el ejercicio anterior, yo esperaría tener aquí un rectángulo con los esfuerzos totalmente regulares, ¿no es cierto? Y se genera ese diagrama de esfuerzos tridimensional de esfuerzos del suelo, en donde yo tengo aquí el sigma por la carga P. Ahora, A, B,
C y D. Con esa distribución de momentos que ustedes ven ahí, ¿cuál es la esquina más cargada de todas, la que tiene más esfuerzos? La D, ¿no es cierto? Porque tengo el elemento así. Primero le estoy moviendo hacia acá y luego hacia allá, siendo este el punto D. Y primero le aplasto y se baja lo verde. Luego le estoy moviendo hacia acá y luego le estoy aplastando hacia allá. El mayor esfuerzo es en D. Entonces, pongamos de colores a esto. Por el esfuerzo MX, es que luego se van a confundir. Um, sí, lo voy a sumar. Este va a ser mucho más grande. Luego de ese, ¿cuál es el más grande? Bueno, ya va a depender de cuál es más grande MX o MY y de las dimensiones del elemento. Pero voy a suponer que por acá tengo uno que también es bien grande, pero no es más grande que D, pues, porque este de aquí es solo por el efecto de los más grandes de aquí es D, y de aquí se va a generar entonces un trapecio aquí. Aquí el B también es bien grande porque está bajo el efecto del momento Y. Entonces ese también es bien grande. Se genera otro trapecio. Y aquí el menos cargado de todos es el valor de A. Incluso podría ser hacia arriba y me genera otro trapecio. O sea, incluso podría estar yéndose por encima de esto de aquí, así. Pero de una forma u otra, desde cada una de las caras, como ustedes ven, se generan trapecios. Y cada uno de estos va a ser esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3 y esfuerzo 4. Si yo hago un corte de esto, ahora voy a tener en cada una de las caras algo parecido a esto. Esfuerzo 1, esfuerzo 2. Si yo hago el análisis cara por cara, ¿qué es lo máximo que puede pasar? Lo máximo que podría pasar es que el esfuerzo 2 sea cero y tenga un triángulo. ¿Qué pasaría si el esfuerzo 2 se hace negativo? Es decir, ¿qué pasaría si yo tengo algo así? ¿Puede pasar algo así? Mierda. ¿Puede pasar algo así? ¿Qué es lo que me está diciendo este gráfico de aquí? Si me da este esfuerzo de aquí negativo, porque este sería un esfuerzo negativo, significa que el suelo le está jalando para que no se levante. O sea que ya no hay un peso ahí. Es tan grande este momento de aquí, es tan grande este momento de aquí que esto se está volcando. Y como se está volcando, el suelo ya no le está sosteniendo, sino le está jalando para evitar que se dé la vuelta. Eso no puede pasar. ¿Cómo soluciono eso? ¿Cómo solucionaría eso? Exactamente. Le dejo esta carga de aquí, perfecto, y esto le hago más largo, de tal manera que ahora este esfuerzo ahora esté aquí en cero y aquí llegue al valor que sea. Entonces ahora ya no es una zapata centrada, una zapata excéntrica. Entonces yo puedo ir moviendo, cambiando la disposición de la zapata para que no ocurra esto. ¿Cuándo se van a dar momentos tan grandes? Cuando tenga torsión. Una carga así, por ejemplo, la típica cubierta así, tengo una carga P normal, pequeñita, pero tengo un momentazo. Entonces ahí la cimentación de esto, por lo general, es algo así. ¿De acuerdo? Chicos, para la siguiente clase tenemos de evaluación el lunes. Y de ahí tenemos de hoy en 8 la última clase. Que vamos a hacer ejercicios de esto.
pero necesito que averigüen cómo calcular estos valores de sigma. Sigma 1 y sigma 2, y cuando le analizo solo como un momento, y cuando analizo con los dos momentos más la carga, los cuatro valores de sigma. ¿De acuerdo? Por favor, averigüen cómo calcular esos valores de sigma. Gracias, chicos. Nos vemos el lunes. Cortante, adherencia y anclaje. ¿De acuerdo? Es la evaluación.